Hola, soy María y hoy voy a hablar sobre el ecosistema del pantano de Trasona. Para empezar, voy a hablar un poco sobre su historia y su localización. El embalse de Trasona o pantano de Trasona es un embalse que fue construido en la década de los 50 para proporcionar agua a la por entonces factoría de Ensidesa, ahora llamada Arcelor, y se abastecía a partir de los ríos Álvarez y Narcea, este último a través del canal del mismo nombre. El canal de Narcea se inauguró en marzo de 1965 y, a lo largo de 27 kilómetros de recorrido, comunica la estación de bombeo de Quinzanas, en Pravia, con los embalses de Trasona, Corbera de Asturias, La Granda, Ozón y San Andrés de los Tacones, Gijón. Este cuenta con una longitud de costa de 4,9 kilómetros y una cuenca propia de 37 kilómetros cuadrados. Y, entre otras cosas, es apto para la práctica de numerosas actividades lúdicas y deportivas como el piragüismo y la pesca, siendo sede del Centro de Alto Rendimiento para Piragüismo y Remo. Cabe destacar que el embalse tiene interés ornitológico por la presencia de anátidas y garzas. Pero, aparte de todo esto, este embalse es un lugar con un ecosistema curioso del que sería interesante conocer. Por eso voy a hablar sobre este majestuoso espacio. Este pantano, y creo que todos en general, se caracteriza por su humedad, como la tierra que permanece húmeda durante todo el año, y por esta razón es tan boscoso. La humedad permite que se den árboles como los eucaliptos, la especie más abundante en este espacio. Por esta misma razón, los pantanos se encuentran entre las áreas de biodiversidad más ricas del mundo. La humedad suele rondar siempre entre el 75 y 98%. También es necesario hablar del agua de este. En este caso, este pantano es de agua dulce, ya que su agua proviene de ríos, lo que permite que se den especies curiosas como los black bass, de los cuales hablaré más adelante. En cuanto a la temperatura aquí, podríamos decir que se dan temperaturas templadas gracias a su clima, que podríamos considerarlo a su vez oceánico, lluvioso o incluso de costa. La humedad ayuda a que estas temperaturas, normalmente cálidas en verano y suaves en invierno, se den. Los vientos en este espacio diría que no son relevantes, ya que son apenas inexistentes, y se dan muy de vez en cuando. Pero es cierto que depende del tiempo o del momento del año en el que nos encontremos. Cambiamos de tema y pasamos a hablar sobre el tipo de suelo de este pantano. Podríamos decir que el embalse de Trasona, su suelo, en su gran mayoría se trata de hormigón, material que reduce la permeabilidad de la orilla y disminuye la probabilidad de desbordamientos, ya que, como había dicho anteriormente, se trata de un embalse artificial. En algunos tramos el cauce se encuentra soterrado. Los principales rellenos y canalizaciones de este tramo están asociados a la factoría siderúrgica de Arcelor, lo que significa que estos tramos están ocultos por residuos de la industria. El relieve. Bueno, en cuanto al relieve, yo personalmente no destacaría nada en especial, ya que este es bastante llano. No se ven zonas montañosas ni nada por el estilo. Así que consideraría el pantano de Trasona como una llanura. Ahora pasamos a hablar de la flora. En este lugar podemos encontrar diversas especies de plantas, como pueden ser, en el caso de los árboles, cipreses, robles o eucaliptos, y, entre otras especies vegetales, podríamos encontrar musgos, cualquier tipo de flor silvestre, zarzas, juncos y demás especies. También podríamos destacar las algas, entre las que podemos encontrar helechos de agua, broza de Canadá o incluso nenúfares. La fauna en este ecosistema es bastante diversa, ya que podríamos encontrar tanto animales acuáticos como terrestres. En cuanto a animales acuáticos, en este pantano existe una gran cantidad de black bass, unos peces que nadan cerca de la orilla. Esta especie invasora se introdujo en nuestro país en 1955 y luego fue soltada por algunos pescadores deportivos en muchas masas de agua, ocupando actualmente gran cantidad de humedades en toda la península ibérica, tanto naturales como artificiales, como es este caso. El black bass ha sido catalogado por la UICN
como una de las 100 especies invasoras más peligrosas del mundo, ya que es un gran depredador y se reproduce explosivamente si encuentra un hábitat adecuado, poniendo en peligro a numerosas especies de peces autóctonos, así como de anfibios y todo tipo de fauna acuática. Como prueba de su elevada tasa de reproducción, en la foto siguiente podemos ver una pequeña parte de un enorme banco de alevines de esta especie que podemos encontrar nadando muy cerca de la superficie. En esta especie, los machos excavan un nido en el fondo y cuidan las puestas de varias hembras hasta que eclosionan los huevos y posteriormente hasta que los alevines alcanzan unos 2 centímetros de longitud. Luego se descenderá. Como prueba de su elevada tasa de reproducción, en la foto siguiente podemos ver una pequeña parte de un enorme banco de alevines de esta especie, que podemos encontrar nadando muy cerca de la superficie. En esta especie, los machos excavan un nido en el fondo y cuidan las puestas de varias hembras hasta que eclosionan los huevos y posteriormente hasta que los alevines alcanzan unos 2 centímetros de longitud. Luego se desentenderá de ellos y los pequeños peces se reunirán en grandes grupos con otros alevines. También, aunque pueda resultar extraño, podemos encontrar alguna que otra lamprea. Este lugar no parece característico de esta especie, pero este embalse, al estar conectado con 2 ríos, hace que encontrarlas sea común. Al principio pueden parecer anguilas, pero cuando te fijas de cerca, puedes ver claramente de que se trata de algún ejemplar de esta especie. Antes mencioné que este embalse tenía un gran interés ornitológico. Aparte de las aves mencionadas anteriormente, también podemos encontrar aves que destacan como la cerceta común o el ánade real, el cual tuve la suerte de fotografiar. También podemos destacar aves como el cormorán grande, cuya manera de cazar es algo impresionante para observar en persona, la garza real, la focha común, la cigüeña o la garcilla. A estas especies se les une una población abundante de gaviota patía amarilla que aumenta con las migrantes europeas y los temporales en la costa. Seguimos con algunas adaptaciones. Los animales de pantano deben ser capaces de atravesar el agua rápidamente para sobrevivir. Las patas palmeadas son una solución común, ya que son resistentes al agua, así como el pelaje a prueba de agua, que los mamíferos como las nutrias, una especie no muy común en este pantano, pero que se ha llegado a ver una vez, usan para mantener su calor. Y la última adaptación, a pesar de que es algo común, me apetecía añadirla, que es que algunas especies utilizan algunos métodos de camuflaje para no ser vistas por sus presas y poder alimentarse de ellas. A pesar de ser algo común, es algo útil para estas especies que viven en este pantano. Y para finalizar, me apetecía acabar con una cadena trófica que podríamos encontrar perfectamente en este pantano. Para empezar, la cadena empezaría con las algas, que serían el alimento de los peces, como podrían ser las carpas, otra especie no mencionada anteriormente, que podemos encontrar en este embalse. Estas carpas, a su vez, serían el alimento de los cormoranes, de los que he hablado anteriormente, o de las tortugas, otra especie que podemos encontrar en este lugar. En el caso de la tortuga, la cadena seguiría, y esta podría ser el alimento de la garza, y así terminaría esta cadena trófica. A pesar de que el pantano de Trasona no nos puede llamar la atención de primeras, ya que es un lugar que tenemos muy cerca de nosotros, yo personalmente creo que tiene un ecosistema fascinante que es digno de observar. Y esto ha sido el fin del vídeo. Muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.